Vamos a crear un formulario a través de un archivo HTML que voy a generar por este lado, por ejemplo, form1.html. Bien, aquí tengo que crear código de HTML por 1, ¿sí? Donde voy a generar un head seguido de un body, como siempre. Bien, y acá genero título. No nos olvidemos que tenemos que tener los datos UTF, puede ser más corto, como charset UTF-8. Cierro aquí, fíjense, cierro acá, ¿sí? Bien, y ahora genero el formulario, el espacio de formulario. Mejor es tenerlo dividido, separado en un contenedor, que lo voy a llamar div de divisor, un componente divisor, donde va a tener, por lo menos voy a generar 3 input por 3. Bien, en principio cada input es un tipo texto, pero después vamos a ir agregando, por ejemplo, password o number. Bien, voy guardando, reviso el archivo, a ver si lo puedo abrir. Bueno, lo voy a abrir por acá, Opera Form 1 HTML, lo abro con Opera. Ustedes lo pueden abrir con Chrome, con Firefox. Y acá tengo los primeros 3 inputs. Donde el primero es el input que me permite escribir texto, cualquier tipo de texto, incluso números, ¿sí? Hola 1, 2, 3, barra, la otra barra, t, guión bajo, punto, espacio, espacio, espacio. Pero no puedo poner tabulado, por ejemplo, porque tabulado me va a hacer saltar hacia el siguiente input disponible. Y en este, el segundo, hablaba de que era un tipo password, así que a medida que voy escribiendo se va a generar los asteriscos que representan el password. Y si pongo tabulado una vez más, voy a ubicarme, mejor dicho, sobre un input del tipo numérico, número entero, y que me permite saltar de número en número. Ahora vamos a verificar cómo la computadora lo entiende, o el navegador, ¿sí? Le hago botón derecho, me acerco acá, porque voy a hacer exclusivamente a inspeccionarlo. Pongo inspeccionar elemento, se me va a abrir un panel al costado o acá abajo, donde estoy en la parte de elementos y en consola. Me interesa la parte de elementos en este momento específico, y acá me habla de que el tipo es text. Si ustedes quieren probar, le hacen doble clic, por ejemplo password, enter, y lo que estaba escrito ahí se convirtió en una contraseña. Si yo le pongo número, number, no va a pasar, bueno, en principio solamente me va a habilitar números. Y si yo le devuelvo text, lo que yo había escrito se pierde porque lo convertí en un número. Y no, botón derecho, inspeccionar elemento, y salta aquí a password. Y si le hago botón derecho a inspeccionar elemento, me dice que va a ser un número. Bien, y a medida que yo quiera probar algunas cosas nuevas, ¿sí? Puedo ir acá, fíjense acá, y le agrego, no sé, min igual 0, enter. Entonces se me va a acomodar automáticamente, y es solamente para esta sesión de esta página web. Es decir, si yo actualizo no se ve más esto, es para pruebas. Voy, minimizo, y el mínimo va a ser 0. Voy a agregar un máximo de 5, max igual 5, y voy a darle un paso de 0.5 que me va a avanzar de 0,5 en 0,5. Es decir, estoy en 0, subo y el siguiente número va a ser 0,5, y subo de nuevo, el siguiente número va a ser 1, sigo hasta el 5 entero. Bien, es solamente para probar. Bien, asociado a cada uno de estos elementos es muy probable que haya una etiqueta, label, ¿sí? Y la etiqueta va a estar diciéndome a quién responde la etiqueta, ¿sí? Y en principio tengo que poner la ID que yo le haya colocado al input que necesito. Por ejemplo, acá le voy a poner ID texto 1. Entonces a este input lo voy a tener que identificar como ID texto 1, ¿sí? Por ejemplo,
A ver, la mayoría de los programadores no le agrega este ID, estas letras, pero para estudiar está bueno. Después voy a generar otro label para ID de contraseña. Y en cada label tiene que tener su texto, su etiqueta. Por eso es un label, una etiqueta, ¿sí? Ingresa un texto. Ahí está. Bien. Otra contraseña. Ingresa tu contraseña. Fíjense, dentro del label sí puedo poner ñes, pero para los nombres no tengo que poner ñ. Por eso le puse id contra y no id contraseña. Ahora sí, identifico este input para que sea id contra. Bien. Y por último el tipo número también lo voy a identificar. id número 1. Y le voy a poner que tenga un mínimo de 0 y un máximo de 5. Por ejemplo. Minimizo esto. Ahí está. Y que avance en un paso de 0,5 en 0,5. Bien. También le voy a agregar su etiqueta label for id número 1. Bien, y voy a decir ingresa tu estado. Sí, por proponer alguna opción. Actualizo la página y ahora van a ver que cada uno de estos input tienen su propia etiqueta, su propio label. ¿Sí? Ingreso texto, hola, ingresa contraseña, ingresa estado y elijo un número entre 0 y 5, pero también con la posibilidad de poner números con coma. Bien, ahora por lo general lo mejor es tener aislados cada uno de estos en un párrafo o en otro divisor. ¿Sí? Entonces creo un párrafo y a estos pares los voy colocando dentro de esos párrafos. Creo otros dos párrafos, por eso multiplico por 2. Bien, junto estos y pego. Después vamos a ver algunas cuestiones sobre estética. Corto, pego. Ahí va. Actualizo. Fíjense que ahora cada uno pertenece a un párrafo distinto, por eso va a estar uno debajo del otro. Bien. Voy a generar código CSS de estilos. Ustedes o lo vinculan en un archivo a través de la etiqueta link y ahí ponen la dirección del archivo .dame estilos.css, o alternativamente podemos generar un componente estilo dentro de head o dentro de body, en cualquier lado, donde voy a generar una propiedad, un atributo que le voy a llamar full y que va a decirle que cada elemento que tenga este atributo full ocupe el 100% de la pantalla en lo horizontal. Entonces, por ejemplo, a este input le agrego full, guardo, actualizo y fíjense que el input quedó debajo. ¿Sí? Ingreso un texto, hola. Lo mismo voy a hacer con los otros. Input type full. Ahí está. Guardo. Bien. Volviendo un poquito a la parte de estilos, cuando yo ponga algo dentro de corchetes, me refiero a, en la etiqueta de apertura, que es esta, ¿sí? Agregarle estos espacios. Acá, dentro de estos. Estos son los atributos, ¿sí? No se olviden. Bien, ahora voy a configurar de tal manera que cada uno ocupe una dimensión, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que el primero se desarrolle en la primera mitad a la izquierda, ¿sí? A través de un componente, digamos, que le voy a llamar campo, por ejemplo, ¿sí? Como es un componente, no tengo que poner ningún código antes, ningún código después, ningún símbolo antes ni después, donde le puedo agregar campo nombre o campo etiqueta. Bien, donde le voy a decir básicamente que se va a comportar como un bloque, ¿sí? Voy a hacer que se ponga siempre hacia la izquierda en lo posible.
Bien, y le voy a decir también, por ejemplo, que su ancho va a ser 1/3 de la pantalla, 33%, ¿sí? Y por el otro lado, campo contenido, donde voy a decir también que se mueva como un bloque, que se desplace hacia la izquierda y que el ancho sea el 66.66% restante, ¿sí? Bien, entonces acá voy a generar componente campo etiqueta por 1, a la etiqueta la agrego ahí, y fíjense que mientras tenga este for identificando con cuál se asocia, va a funcionar campo contenido por 1. Bien, lo pego ahí, guardo, pruebo, y fíjense, ahora va a estar esto a 1/3 y el input al otro, a los otros 2/3. Bien, voy a hacer lo mismo con los siguientes, donde voy, mejor dicho, voy a copiar todo este párrafo, lo pego 2 veces, ¿sí? Ahora voy a mover lo que corresponda. A ver, digo, elimino esto que no me sirve, elimino este otro, este. Bien, ahora voy a ubicar estos que van acá, ¿sí? Este otro. Bien, los voy a reubicar. Etiqueta. Aquí. Copio. O quizás puedo arrastrar como estuve haciendo hasta recién. Ahí está. Bien. Selecciono todo esto, lo elimino, ya no me sirve. Guardo. Ahora, fíjense que cada uno está alineado. Los títulos o las etiquetas están a 1/3 de la pantalla y los otros a los otros 2/3 restantes. Y si yo voy achicando, voy a ver cómo se comporta esto, ¿sí? Bien, por lo general, y yo voy a escribir bueno, acá no me deja escribir, bueno, ahí está. ¿Por qué no me deja escribir? Porque era de números nada más. Bien, voy a agregar otro más, P, donde voy a decir campo etiqueta más campo contenido. Ahí está. Enter. Enter. Y voy a agregar un selector, ¿sí? Decime un país. O de qué país sos, ¿no? Bien, y acá voy a generar una selección, un elemento de selección, select, donde voy a identificarlo como, por el momento solamente me interesa la identificación, y de país. ¿Dónde? Acá adentro voy a generar todas las opciones con ciertos valores sobre los países. Option por 4, por ejemplo. Voy a elegir 4 países. Bien. Voy a dejar este value intacto y voy a proponer Argentina, Paraguay, Arabia Saudita y, por ejemplo, India. Ahí está. Guardo. Actualizo acá y van a ver que dice decime un país y va a estar este selección, este selector, que le hago un clic y puedo elegir la opción que yo desee. Pero a lo funcional, ¿sí? Lo que necesita acá poner un valor. Por ejemplo, AR de Argentina, PY de Paraguay, Arabia Saudita, veamos cómo sería, AS, por ejemplo, IN de India. Actualizo y sigue estando de la misma manera. Bueno, no hay ningún problema por el momento. Lo que sí voy a decir que este select va a tener el atributo full, por lo tanto va a ocupar
el 100% del div que lo contiene. Y digamos, el contenedor que está ocupa el 66% de la pantalla en ancho. Actualizo, fíjense, ahí se me actualizó. Y se me agregó. Bien. Y puedo completar acá. Ingresa tu texto, ABC. ¿Sí? Cualquier cosa, si no les gusta estos colores grises, esta escala de grises que tiene acá, ustedes tienen en CSS, en cualquier lado de CSS, tanto en este style como en el link al archivo CSS, pueden decirle que el select va a tener de fondo, background, un color blanco u otro color que deseen. Actualícese, fíjense que ahora ya no está. Bien, bueno, ahora veamos qué más podemos hacer. Hay otros componentes, a ver, los primeros tres son muy similares. De hecho son una caja blanca donde puedo escribir un texto común y silvestre. A ver, vamos a ver que también a los input le podemos agregar un atributo llamado placeholder, que son atributos para decir un texto guía, ¿sí? Por ejemplo, decime tu nombre para el primer input. Fíjense ahora, cuando actualizo, va a aparecer este placeholder, que es este texto que está acá en el medio, que aparece solamente si no hay nada escrito. Entonces cuando yo empiezo a escribir, desaparece ese placeholder. Era solamente para avisar que tiene que escribir algo digamos, el usuario. En principio, puede ser que por motivos de ahorro de espacio, este texto, la etiqueta, desaparezca si la pantalla es muy pequeña, por ejemplo cuando se ve en un celular, y acá no sabríamos qué escribir. Por lo tanto, en ese lugar deberíamos ponerle un texto guía de esa manera. Placeholder. Le voy a decir tu contraseña. Bien. Y voy a generar ahora para este también un placeholder. Y voy a decir estado. Ahí está. Actualizo, me dice, decime tu nombre, tu contraseña, estado, y completa con un numerito. Por supuesto, país. Bien, puede ser que ocurra que ustedes quieran poner acá una opción extra, ¿sí? Donde le voy a decir option, pero sin valor, porque ahí me puede arruinar todo el sistema. Y que diga acá, elegí entre las opciones. Punto. Guardo, actualizo y fíjense que voy, selecciono uno, selecciono otro y puedo seleccionar elegir entre las opciones y a veces no corresponde. Y además que el no tener valor asume que el valor es nada, ¿sí? Un texto vacío. Por lo tanto sí tenemos que agregarle algo. Bien, y para evitar que eso suceda lo voy a desarmar. Voy a decir que esté deshabilitado, ¿sí? Con esta palabra clave, disable. Actualizo y fíjense que ya no puedo elegir. Pero fíjense que también está ahí, actualiza la página y aparece directamente el primer ítem, Argentina en este caso. Entonces, para que quede seleccionado este como original, voy a ir por aquí y voy a agregarle un atributo más que se llama, por ejemplo, selected. Ahí está. Entonces la opción seleccionada pero deshabilitada va a ser elegir entre las opciones. Actualizo y fíjense que si bien está marcada acá en color negro, ¿sí? Cuando voy a las opciones, esta opción ya no es válida. Entonces selecciono una cualquiera y cuando quiero volver a elegir entre las opciones no me deja. Así que vamos bien. Bueno, ahora les explico unos detallitos más. Por ejemplo, voy a generar un párrafo con un input especial que se llama button, type button, y que el valor va a ser como es el texto que tiene que contener. Calcular todo, ¿no? Por ejemplo, guardo, actualizo y este es un input de tipo button, es un botón que era la única forma de generar botones que había antes en un HTML anterior, ¿sí?
Ahí actualizo, ahí está. Pero después, a medida que avanzó HTML, se creó un componente aparte llamado button, que lo puedo poner acá, button, cancelar todo, ¿sí? Y le voy a decir también que tenga el atributo full. Acá, actualizo, clic, clic, clic. Bueno, seguramente en el entorno de formularios van a ver que hay otros botones, por ejemplo, input del tipo submit, que significa enviar, y ustedes acá en el value le tienen que decir cómo sería esto: subir todos los datos al servidor. Guardo, actualizo y me va a generar otro botoncito más, pero tenía función exclusiva de subir los archivos, mejor dicho, los datos que el usuario ingrese en el formulario. Y después hay otro tipo llamado reset, que en principio sirve para eliminar todos los datos de los formularios, ¿sí? Por ejemplo, borrar todo, actualizo, ¿sí? En principio no funciona esto de submit y reset, porque estos componentes de formulario no están asociados a un formulario real, ¿sí? Entonces muchas veces van a encontrarse que todos estos campos tienen que estar encerrados dentro de un componente llamado form, de formulario. Lo voy a poner dentro del div form, donde pide una acción como mínimo, que es el archivo que va a comprender o a procesar todos los datos que el usuario ingrese, ¿sí? Contraseñas, nombre de usuario, clave, etcétera, ¿sí? En principio no me interesa, porque los formularios que vamos a hacer en este primer momento no tienen ese tipo de utilidad. Pero por ejemplo, yo a este div lo encierro dentro de este div, pongo todos estos datos dentro de un form, lo voy a poner hasta acá, pego, bien, actualizo, y a medida que voy escribiendo, ¿sí? Elijo otra opción, ¿sí? Y toco este botón que dice borrar todo, y borró. Bien, ahora elijo subir todos los datos del servidor, y cuando le hago clic me vuelve a aparecer la misma página, pero en la URL, no sé si lo van a notar, aparece un símbolo de pesos, porque tiene información sobre estos datos. Pero en principio los datos no tienen nada, porque digamos los componentes input que creé recién no tienen el atributo name. Después en algún momento